Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, continuamos en este domingo 24 del tiempo ordinario, meditando el Evangelio según San Mateo. Meditaremos el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. Su servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Nos encontramos en este capítulo 18 con un Jesús que empieza hablando de la corrección fraterna, un Jesús que nos invita a hablar con nuestro hermano cuando nuestro hermano yerra, a corregirlo para poder salvarlo. Y nos da algunos instructivos y luego concluye diciendo que donde dos o más se reúnen ahí, en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y hoy Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tiene que perdonar? Hasta 7 veces. Pedro quiere adornarse como una persona misericordiosa, como una persona que está dispuesta a perdonar. Pero Jesús lo sorprende porque Jesús le pide que perdone siempre y profundamente, con una actitud que cancela la deuda del otro. Pero ¿cuál es la medida? La medida será la misericordia que hemos recibido. Cuando nosotros nos hemos puesto de rodillas delante de Dios y le hemos pedido paciencia. Cuando nosotros, llenos de vergüenza y llenos de temblor, hemos acudido al sacramento de la penitencia y hemos encontrado el perdón de Dios. Ahí Jesús quiere que recordemos que hemos sido deudores y que como deudores entonces estamos llamados como deudores perdonados, estamos llamados a perdonar las deudas de aquellos que nos deben poco, porque nosotros hemos sido perdonados por mucho. Hemos sido perdonados por una cantidad que no podríamos pagar ni con toda nuestra vida. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Es tiempo de que tú y yo podamos perdonar sin límite.
la deuda enorme que teníamos con Dios ha sido saldada por medio de la sangre de Cristo. Y es por medio de la sangre de ese mismo Cristo por la cual el prójimo ha sido rescatado. Es que nosotros tenemos que entender que no nos corresponde el mandar al hermano a la cárcel. Jesús pide que seamos misericordiosos. Nosotros que estamos necesitados de misericordia, debemos ser misericordiosos. Jesús nos pide que seamos libres y no podemos obtener esa libertad a menos de que la busquemos precisamente en el perdón. El perdón que sana la comunidad y que al sanar a la comunidad nos asegura la presencia de Cristo en medio de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros reunirnos en el nombre de Jesús si no estamos dispuestos a perdonar al hermano que se equivoca? ¿Cómo podemos nosotros reunirnos en el nombre de Jesús si no estamos dispuestos a hacerlo con nuestro hermano que se ha equivocado, pero que también tú te has equivocado? El perdón sana a la persona que lo recibe, sana a la persona que lo da. El perdón sana a la comunidad. Y estamos tan necesitados de esa sanación. En esta época en la que las noticias son tan terribles, en las que cualquier cosa puede encender una violencia terrible entre gobierno y ciudadanos, entre ciudadanos y ciudadanos, entre crimen organizado y ciudadanos. Hoy más que nunca es necesario abrir la puerta del perdón. Yo creo firmemente que los matrimonios deberían de tener muy en claro el día en que celebran su boda, que deben de estar dispuestos a perdonar. Sí, obviamente estar en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, sí. Pero no se puede si no se perdonan. ¿Por qué? Porque tendremos que ser realistas y dar por sentado que tarde o temprano los cónyuges necesitarán perdonarse mutuamente. Cuando un jovencito o una jovencita ingresa en una comunidad religiosa o en un seminario, deberían de advertirle que tarde o temprano tendrá que perdonar a su comunidad. Sí, pero así como el cónyuge, también tendremos que ser claros en el que tarde o temprano estaremos necesitados de perdón. Es tocar nuestra propia humanidad. ¿Por qué tengo la necesidad de perdonar tantas veces? Porque trato con seres humanos que son tan imperfectos. ¿Por qué tengo la necesidad de perdonar tantas veces? Porque antes de eso he tenido la necesidad de ser perdonado muchísimas veces. Por Dios y por aquellos que comparten mi vida. La soberbia nos hace creer que somos perfectos y que por ser perfectos no necesitamos del perdón y nos ponemos en el lugar del que puede juzgar porque es perfecto.
Pero la soberbia siempre está tomada de la mano de la mentira. Sé realista. Date cuenta de que también tú has necesitado que alguien te perdone. Que también tú has tenido que ponerte de rodillas, arrepentido, y pedirle perdón a Dios. Y si no lo has hecho, bueno, habrá que hacer un mejor examen de conciencia. El perdón sana, el perdón libera. El perdón desata los nudos que Satanás ha puesto en nuestra vida. Que el Señor nos permita entonces ser lo suficientemente cristianos, lo suficientemente fuertes y valientes como para poder dar el perdón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.